Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al curso básico de capacitación para la comunidad. Estamos en el tema uno, la historia de una familia. Una familia que ahora entendemos que inició con Abraham y que continúa con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo y somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. En la última sesión terminamos ya prácticamente la parte inferior de nuestro diamante, donde entendimos lo que nosotros considerábamos ya como la Casa del Sur, ¿sí? Esta que su primer gobernante o regente fue Roboán de la tribu de Judá, que fue rey del sur de dos tribus, Judá y Benjamín, tres linajes, Judá, Benjamín y Leví, que si bien no tenía un territorio como tal, vivía entre las tribus de Israel. Su capital era Jerusalén y entendimos que tenía varios nombres, como lo era Judá o algunos como judíos también. Judeanos, ¿por qué no? Judíos que viven en Judea, porque hay muchos que viven fuera. Judea, Jerusalén, la casa de David, Ariel como el altar, la mujer desleal de Jeremías 3:11, el arco entesado de Zacarías 9:13, las ataduras, que de hecho vimos ejemplos como son los tefilín de forma literal, los reyes, al menos así le llamaba el apóstol Pablo, a Olivá, mi tabernáculo en ella y la maravillosa historia que conectamos con el Evangelio de las dos hermanas. Este, al igual que el norte, recibió profetas, muchos de ellos contemporáneos, como habíamos visto, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías y Joel. ¿Qué tal Ezequiel, Daniel, Abdías e incluso algunos ya del periodo más tardío, en tiempos de Persia, como Ageo, Zacarías y Malaquías? Ahora nos preguntábamos cómo memorizarlos y también encontramos una regla mnemotécnica, como fue la palabra para los profetas mayores, que es dije. Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. A pesar de todo esto, ellos no quisieron hacer teshuvá de todo corazón, como ya lo hemos aprendido, retornar, volver a original, a pesar de las advertencias de Deuteronomio capítulo 28. Ahora, nosotros ya vimos también que en el tiempo del rey Ezequías, junto al profeta Isaías, ellos vieron llegar a los mismos que se llevaron al norte, a la parte superior de nuestro diamante. Eso lo estudiamos en 2 Reyes 18 y 19, y cómo solamente en parte se volvió al pueblo de Judá. Sin embargo, una vez que pasó el tiempo de Isaías, que murió el rey Ezequías, pues se volvieron a la maldad de sus corazones, siendo así el último rey de Judea, Sedequías. ¿Sí? Ahora nosotros ya hemos aprendido que hubo 20 reyes al sur, al menos en el tiempo de la monarquía, porque luego de Sedequías, pues hubieron, como ya los estudiamos, reinos o periodos de conquista de la Casa del Sur, donde el primero que ya estudiamos fue Babilonia. Al menos el periodo neobabilónico gobernó la Casa de Judá desde el 605 al 539 por un aproximado de 66 años. Entendimos los tres regentes, al menos que tienen carácter importante para nosotros, es Nabucodonosor, Nabónido y el último que fue Belsasar, que de hecho estuvimos estudiando en una de nuestras últimas sesiones. Ahora, podremos profundizar tal vez dentro del periodo neobabilónico en tres instancias importantes. Número uno fue el exilio en el año 605 a.C. Hermano Lincoln, esa es la historia que nos contó Daniel y sus amigos, que la vimos maravillosamente con Daniel y con el libro de Isaías, sí, totalmente. Pero hubo un segundo exilio, ¿sí? 10 años después, que fue en el 595 a.C., donde se llevó a la clase media de Judea y finalmente, en el tercer exilio, en la tercera incursión a la tierra de Judea, en el 586 a.C. sucedió lo que se llama la destrucción del templo. Y aquí me voy a detener un poco más para poder terminar nuestro diamante, ¿sí? Esto se da en una fecha especial que es Tisha B'Av, lo que en hebreo es el 9 del mes Av, ese es el nombre judío que tiene este mes. Algo interesante es que la palabra Av viene del acadio Abu, que significa caña, junco, porque es lo que se recolectaba para esta fecha. También van a escuchar que le llama Menachem Av, ¿sí? Que significa algo así como el que consuela. ¿Por qué? Por las terribles desgracias y calamidades que el pueblo de Judá, los judíos, los judaítas, los de la Casa del Sur han padecido a lo largo de la historia. Ustedes han de escuchar que es el principal día de ayuno y dentro del judaísmo rabínico, a pesar de que
la Biblia es clara con la festividad que sí requiere un ayuno, que es Yom Kippur o el Día del Perdón. ¿Por qué se llama Tisha? Pues es la palabra justamente 9 en hebreo y se le suele llamar a este día como el día más triste de la historia judía. De hecho, según lo comentan los rabinos en el Talmud, un conglomerado de reglas y de requisitos para ser un judío observante, ponen varias fechas que concuerdan con este día. Por ejemplo, ellos afirman que el conmemorado o el decreto de no entrar a la tierra de Israel fue en Tisha B'Av. Así lo, al menos lo dice el Talmud de Babilonia en el Tratado de Tanit en la página 29. Ahora, algo que también podemos verificar es que en el Tisha B'Av, en el 9 de Av, también fue la primera destrucción del templo. Este templo, el que estamos viendo, el templo de Jerusalén, por parte del ejército de Nabucodonosor II. Ahora, lo interesante e increíble es que la segunda destrucción del templo por las legiones de Tito, ¿sí? Por el ejército romano, también fue en esta misma fecha. Hermano Lincoln, es tremendo esto. Más que una coincidencia, es un símbolo de juicio, totalmente. ¿Qué tal inclusive en poder, tal vez, poder increíble poder inclusive enlazar con algunos otros hechos históricos en la vida de nuestros hermanos de Judá? Por ejemplo, la expulsión de los judíos de Inglaterra por el rey Eduardo I, por ejemplo. Es impresionante. También se asegura que fue en la misma fecha la expulsión de los judíos de Francia y el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabela en el 1492. Y por último, hay quienes dicen, y esto simplemente es una alegoría, es una presunción, que la famosa solución final, firmada durante la Segunda Guerra Mundial, también sucedió en esta fecha. Realmente uno se queda sorprendido con todas estas calamidades estrepitosas que han caído sobre el pueblo de Judá en estas mismas fechas. Para fines prácticos de este curso básico, importante recordar que tanto la primera y la segunda destrucción del templo fue en esta misma fecha. Luego sabemos nosotros que hay un regreso de la cautividad en tiempos de Persia. Claro que sí, del 539 al 331, donde gobernaron por 208 años, siendo Ciro, Darío y Asuero los regentes más importantes. Y como ya estudiamos en la última sesión, que solo volvieron el 5% estimado de todo el pueblo de Judá. Luego de eso vamos a tener el Imperio griego, con Grecia desde el 331 al 168 a.C., estuvo 163 años, donde Alejandro Magno, el cual estudiaremos más a profundidad en temas posteriores, pues fue su regente más importante. Y finalmente Roma, desde el 168 a.C. al 476 por 644 años, teniendo este en su lista pues cerca de 10 emperadores. Ahora, hermano Lincoln, ha sido un montón de información. Este curso, claro que ha sido una bendición, pero me gustaría que lo veamos de forma práctica. ¿Qué tal si el día de hoy tomamos una nueva hoja de forma horizontal, como lo hemos hecho muchas veces, y resumimos de una forma sencilla nuestra fe para poder dar explicación, como está escrito, a aquellos, pues, que quieren saber respuestas de lo que creemos? Yo de esta hoja les voy a pedir que pongamos un antes y un después de Cristo. Y vamos a poner un año cero, que es el que parte este tiempo. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que partió la historia en dos partes? Claro que sí. El nacimiento de nuestro Mesías. Recuerdo mucho estar discutiendo con un colega médico sobre, pues, Jesucristo, sobre su nacimiento, sobre su obra y vida. Y uno de los médicos decía, no, pero tú crees eso, pero yo no creo en el que ni siquiera que haya nacido. Y le pregunto en qué año estamos. Me dice, estamos en el 2000 y tantos. Ah, le digo, ¿2000 y tantos después de quién? Y él me dice, después de Cristo. Es un hecho innegable, pero para nosotros nos va a servir para un punto de quiebre. En un año 2000, que estamos nosotros después de este siglo, después del 2000, después de Cristo, y vamos a poner también el 2000 antes de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Mi pregunta es, si nosotros, que estamos 2000 años después de Cristo, ¿quién estuvo 2000 antes de Cristo? Pensemos, a través de nuestro Señor, ¿de quién somos linaje?
de Abraham. Entonces vamos a arrancar en el 2000 antes de Cristo con nuestro padre Abraham. Ahora, ¿qué fue o cuál es el siguiente hito importante para nosotros en el 1500? ¿Recuerdan? Sí, pues la entrega de los mandamientos en Sinai. Hermano Lincoln, pero algunos aseguran que es en el 1440 antes de Cristo. Sí, pero recuerden que la idea de esto es tener formas sencillas de poder compartir nuestra fe, ¿por qué no? Hasta en una servilleta, en un restaurante, mientras alguien nos pide explicaciones de dónde viene nuestra fe. ¿Qué tal el siguiente año? El 1000, hermano Lincoln, año 1000, un milenio. ¿De quién habla el milenio? Del milenio justo, del milenio que esperamos en Apocalipsis, de 1000 años de la palabra de Dios, de nuestro rey, pues de David. Interesantemente, David, su obra, vida y arte es durante el año 1000 antes de Cristo y un gran símbolo del milenio que esperamos del Hijo de David, que es nuestro Señor. Hermano Lincoln, de ahí para adelante creo que me lo sé porque recuerdo muy bien que en el 930 después de Cristo, pues se dio, díganlo conmigo, la división del reino de Israel, la regla del uno. Por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis mandamientos, dividiré el reino. Sí, hermano Lincoln. Y también sé que luego se fueron al exilio las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Te acuerdas en qué año? Claro, en el 722, por no hacer Teshuvá H7 725, se fueron al exilio del norte por Asiria las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermano Lincoln, hasta ahí sabemos de ellas, exactamente. Pero luego, y lo estamos estudiando, el exilio del sur se dio por cuatro imperios. Dilo conmigo. El primero, del 605, arranca con Babilonia. Muy bien dicho. ¿Cuál es el siguiente imperio? ¿Lo sabes? Claro que sí. Medo-Persia, desde el 539. Excelente. ¿Recuerdas cuál es el siguiente? Sí, hermano Lincoln, se me da más recordar que los números, pero el siguiente es Grecia, desde el año 331 y luego, ya desde el año 168, es Roma. Ahora, lo interesante es que el imperio de Roma está hasta antes del nacimiento del Mesías y durante el nacimiento del Mesías, hasta el 476 después de Cristo. Ahora, lo interesante es que durante el nacimiento del Mesías y 10 años después tenemos el nacimiento de Saulo de Tarso. Wow, hermano Lincoln, interesante, ¿no? Saber que aproximadamente en esa fecha nació también el apóstol a los gentiles. Interesante saber de que era aproximadamente nuestro Señor 10 años mayor que Pablo. ¿Qué tal el año 33 después de Cristo? Hermano Lincoln, la sabemos todos eso. Sí, es la muerte, crucifixión, resurrección de nuestro Mesías, la Pascua del Señor. ¿Qué tal el año 70? ¿Alguno lo sabe? Sí, el año 70 es el año de la destrucción del templo. Ya entendimos que es Tisha B'Av, 9 del mes de Av. Así que muy interesante. Y hasta ahí nos llegamos nosotros, al menos con los hechos históricos bíblicos. Nos saltaríamos un poco más en un hito para nosotros, que es en 1948, cuando Judá, nuestros hermanos judíos, recuperan el territorio de Jerusalén, de lo que conocemos hoy como el Estado judío de Israel. ¿Qué les parece entender esto? Pero hermano Lincoln, ¿y las ovejas perdidas de la casa de Israel? Nunca más seremos un solo reino. ¿Qué tal la restauración, como lo dice Hechos 1? ¿Eso es posible? Para poder entenderlo, primero tendríamos que tener todos estos acontecimientos que estamos teniendo muy claros en nuestra cabeza. Y gracias a todos ustedes por esta línea del tiempo. ¿Qué es entonces la restauración? Yo con mi hijo disfruto mucho ver estos programas donde se restauran cosas, como este hermoso autito que ustedes pueden ver. La restauración es volver al estado original, no es cambiar una cosa por la otra. El Señor es un restaurador de calzada, de portillos, no es un reemplazador, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas pues se escucha mucho, llamado como la teología del reemplazo, donde la idea es cambiar todo lo que habla de un pueblo bíblico, pues simplemente por algo que no lo es. Así que es una gran pregunta que podemos responder de forma breve. ¿Qué es la teología del reemplazo? ¿Es la iglesia gentil el nuevo Israel de Dios? Acompáñenme a descubrirlo.
¿Qué es la teología del reemplazo? El argumento general dice, dado que los judíos rechazaron a Jesús, Dios los rechazó a ellos. Él derramó su ira sobre ellos, los esparció por toda la tierra y transfirió las promesas hechas al pueblo de Judá al Israel espiritual, Israel de Dios o a la iglesia gentil cristiana del mundo. Por lo tanto, Dios no tiene ningún propósito para los judíos. Dios sustituyó a Israel por la iglesia cristiana. A esto se le llama la teología del reemplazo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano Lincoln, esta es la primera promesa que el Señor le da a nuestro padre Abraham. Totalmente. Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidarse de su hijo de pecho y no mostrar compasión del hijo de su vientre? Aun si éstas olvidasen, yo no olvidaré, dice el Señor. Tengo a Israel escrito en las palmas de mi mano. Jeremías 31, verso del 35 al 36 dice, así dice el Señor, quien estableció el sol para alumbrar el día, y a la luna y a las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas en el mar. Si algún día fallaran estas leyes, entonces Israel nunca más sería mi pueblo. Imagínense, los que están de día, ¿hay sol en sus ventanas? Y los que están de noche, ¿pueden ver ahora la luna y las estrellas? ¿O los que están cerca del mar, pueden oír sus incesantes golpes contra la costa? Pues quiero decirle que mientras eso pase, el Señor nunca más, nunca más alguien podría decir que Él se olvidó de Israel. Isaías 10, versos 21 y 22, dice así, un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Entonces está profetizado continuamente que el Señor no se olvidó de Israel, que mientras haya sol, luna y estrellas, mientras rujan las olas del mar, el Señor jamás se ha olvidado de su pueblo. ¿Qué nos dice otras citas de la Biblia? Oseas 2, 14, 20. Ahora la seduciré, hablando el profeta a las tribus del norte. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí me verá como en los días de su juventud, como en los días en que salió de Egipto. En aquel día de tu restauración, atención, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, esposo mío. Serás mi esposa para siempre, en derecho y justicia, amor y compasión. O sea, me está diciendo que el desierto, que es símbolo del exilio, está profetizada la restauración, no el reemplazo de Israel. Sofonías 3:12 dice, dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. Atención, ¿quieres entender cuál es el remanente? El remanente de Israel no hará injusticia, ni mentirá. El remanente de Israel no engañará, no se engañará, no encontrará engaño en su boca, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Claro, está la promesa de restauración, no el reemplazo. Pero ¿cuál es el Israel que será restaurado? El que no haya injusticia, el que no mienta, el que no engañe. Isaías 11:11. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo. ¿Y dónde está su pueblo? A los que hayan quedado en Asia, Egipto, Patros, Sicus, Elam, Sinar y Hamat, en las regiones más remotas. Atención, reunirá a los desterrados de Israel y juntará al pueblo esparcido de Judá. Hermano Lincoln, ahora lo entiendo. Israel son las casas del norte que fueron llevadas en el 722 y Judá, pues bueno, ya vimos los cuatro imperios y que ahora desde 1948 están en un lugar hasta el día de hoy. Entonces, el plan de Dios es restaurar, no reemplazar. Amós 9, versos del 14 al 15. Restauraré a mi pueblo Israel. Los plantaré en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Mano Lincoln, sí, está muy bonito, muy sustentado, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Claro que sí. Vean ustedes cómo lo dice en Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí lo puedes ver, ¿sí?
Ya desde el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, te dice que es al judío primeramente. No puedo rechazarlo. Romanos 3, verso del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, o sea, la Biblia que estamos leyendo nosotros hasta el día de hoy, pues bueno, al menos el Antiguo Testamento está todo por los escritos que han defendido ellos con su vida. Las traducciones que se toman vienen de las traducciones masoréticas, de hecho, cuando ellos puntuaron la Biblia con vocales desde el año 700 y sus grandes explicaciones ya desde el 1100 después de Cristo. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Claro, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. De hecho, afirma en Romanos 11:1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque también yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, habla el apóstol Pablo. De la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, si tú dices que se ha reemplazado a Israel como el pueblo gentil, también reemplazó al apóstol Pablo, también reemplazó a Pedro, a sus discípulos y a todos los protagonistas bíblicos que hemos visto, en su gran mayoría, por ejemplo, como, no sé, como Ruth, qué tal, por ejemplo, como Esther, qué tal, como Caleb, todos de la casa de Judá. Pero, ¿qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 3 verso del 27 al 29 afirma, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Atención, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, díganlo conmigo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos conformes, según la promesa. Entonces, ¿cómo vamos a repudiar al pueblo de Israel, a la casa de Judá, si esto afirma que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, somos parte de ese linaje? Tenemos que amar y bendecir a nuestros hermanos. Y escribí esto para ustedes. Amado hermano, hermana, si alguien dice que la iglesia cristiana suplanta al pueblo de Israel, lo único que deja claro es que no ha leído la palabra de Dios y desconoce el carácter del Señor y lo inmutable de de sus promesas. Pensemos juntos. Si Dios desecha al pueblo de la Escritura con el que hizo pactos, promesas, ¿qué garantías tendríamos nosotros también de no ser desechados? Que Dios permanezca en fidelidad con el pueblo de Israel, a pesar de todo, es garantía de que todo aquel que sea injertado o adoptado por Dios no será abandonado. Aleluya. Claro que sí. Entonces, respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿Qué es la teología del reemplazo? Es una falsa doctrina que desecha al pueblo de la Biblia y enemista a las naciones cuando el plan es hacerlas parte, como está escrito, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego de contarte esta maravillosa historia de una familia, me gustaría, ¿por qué no?, resumir todo esto en una infografía. Yo se les he estado contando prácticamente a esta altura la historia de dos hermanos. Un hermano, ¿sí? Y otro hermano. Uno de ellos decide irse lejos y es el primero en transgredir, en alejarse de su padre, de aquel lugar donde nunca debió haberse apartado. Y ya desde el 722 está exiliado. ¿Por qué? Porque buscó la poligamia, buscó las mujeres, buscaron qué más, pues las riquezas. Creyeron ellos del norte que como pues les iba bien económicamente, Dios aprobaba el hecho de que vivieran a espaldas de Dios. Y querían convertir su camino, pero convertir su camino no es suficiente como lo entendimos. Tenemos que hacer teshuvá, tenemos que volver al punto de inicio. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros, muchos de estas tribus perdidas que están volviendo, pues se ven tentadas a volver a su hermano, a la casa de Judá. Pero mucha atención, porque la casa de Judá está llena de rudimentos, al igual que nosotros, está lleno de ídolos, está lleno de recomendaciones, de libros, de cosas apartadas de la palabra de Dios, que han levantado como murallas y que los separa, que a pesar de estar cerca de la casa del Padre, pues no están juntamente en comunión con el Señor. Entonces,
nosotros debemos ser claros, no debemos volvernos a la casa de Judá, porque la casa de Judá también tiene que hacer teshuvá. La casa de Judá también tiene que volver al Padre. Pero hay dos errores con respecto a este tema que no debemos cometer al volvernos a Judá. Número uno es respetar su cultura y su identidad. ¿Sí? Los judíos viven de tal manera, se visten de tal manera, pues debemos respetar su cultura y su identidad. ¿Y cuál es el segundo error? No bendecir a Judá. Algunos pasan de quererse vestir como judíos, cambiarse los nombres, cosas que Dios no nos ha pedido, y otros se van al otro extremo, de maldecir la casa de Judá, cuando de una u otra manera, pues ellos tienen el testimonio, han guardado la palabra de Dios y sobre todas las cosas, como le dijo un rabino que pude servir en su momento, gracias porque de vuestro linaje vino mi Mesías, mi Señor y Rey. Wow, hermano Lincoln. Es increíble esta historia que usted nos cuenta, pero realmente no es una historia mía, es una historia que está en la Biblia. Acompáñame en todos juntos y vamos a ir al Evangelio. En Lucas, capítulo 15, de hecho, si ustedes miran sus Biblias, va a haber dos títulos muy interesantes que pueden ver. La parábola de la oveja perdida y lo que vamos a estudiar hoy, la parábola del hijo pródigo. Hermano Lincoln, la oveja perdida no era un símbolo de justamente de las tribus del norte. Es muy interesante, porque las parábolas, como está escrito, no son tan sencillas como entendíamos, porque nuestro Mesías nos contó que mostraban los misterios detrás del plan de salvación. Dice así en el verso 11, un hombre tenía dos hijos, hermano Lincoln. Es que no necesita ya ni resaltarlo. Dos hijos, dos casas. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, se fue lejos y allí desperdició sus bienes. Hermano Lincoln, como la historia de la casa del norte. Se fue lejos, desperdició todo, viviendo perdidamente. De hecho, así se lo conocen, como ovejas perdidas. Verso siguiente. Verso 15. Y fue uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Claro, se le acabó el dinero, se le acabó la buena vida y tuvo que ir a cuidar cerdos. Hermano Lincoln, yo recuerdo haber visto esta parábola siendo niño. Bueno, te lo voy a pasar para que la puedas volver a revisar y la veas como nunca antes la habías visto. Verso 16. Y deseaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos. Se le acabó el dinero, se le acabó la buena vida y dice que nadie le daba ni eso. Verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, me está diciendo hermano Lincoln que este hijo desobediente que se fue lejos a ver vivir perdidamente, cuando ya se le acabó todo lo que tenía, moría de hambre. Me lo imagino sucio en medio de cerdos con hambre, muriendo, sucio, inmundo, inmundo, casi muerto totalmente. Verso siguiente, verso 18. Y él dijo, me levantaré, iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y este es el plan, mucha atención. Este es el speech con el cual quiere venir este hijo pródigo, este hombre, estas tribus, estas naciones que están apartadas de Dios. No lo olviden, esas son las palabras que quiere dedicar a su padre. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, dice la escritura, y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano Lincoln, esto es increíble. No tuvo que ni golpear la puerta. Cuando estaba todavía lejos, su padre fue quien salió a su encuentro. Bueno, Lincoln, pero venía oloroso a cerdo, sí, pero su abrazo lo limpia, sí, es pues su presencia, sus besos quienes le dan un nuevo tinte y un nuevo color a este hijo, porque habrá sido pródigo.
pero nunca dejó de ser hijo. Y en el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está, hermano Lincoln, el speech que él tenía preparado, pero hay algo interesante que pasa en el verso siguiente, 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos, imagínate esto. Está abrazado, lo llena de besos y le dice, papá, pero escúchame, escúchame que tengo algo que decirte. Pero papá, escúchame. Y el padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle. Póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pero papá, escúchame, es que yo no soy digno. Escúchame, papá. Y le dice el padre a los siervos, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pero padre, escúchame, no soy digno. No soy digno, suéltame, papá. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es allá. Hermano, perdido como la oveja perdido, muerto, inmundo, tal como las profecías hablaban de la casa del norte. Usted me está diciendo que todo lo que hemos estado estudiando ha estado detrás de las parábolas. Es impresionante. Miren lo que sigue ocurriendo en el verso 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo. Hermano Lincoln, el hijo mayor no estaba en la casa, porque si no hubiera visto llegar a su hermano. Mucha atención. Y cuando vino, oyó la música, las danzas, ya llega cerca de la casa, atención, él no estaba en la casa, queda enfatizado, y llamando a un criado le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y hacer gran fiesta por haberle recibido bueno y sano. Y miren ustedes, ¿cuál va a ser la actitud del hermano mayor? Cuando ve que su hermano, el despilfarrador, el del norte, el que se apartó primero, vuelve. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar, hermano Lincoln. Sí, es verdad que el hermano mayor, el hermano menor, viene de muy lejos, pero el hermano mayor me parece que tampoco tan cerca de su casa no está. Él vive en el campo, pero no quiere entrar a la casa del padre. Salió su padre y le rogaba que entrase. Queda claro. Dos cosas nos dejan claro este pasaje. Uno, el hijo mayor está en el campo. Viven en el territorio, pero no están en el corazón del padre. Ni tienen su corazón, porque si no, hubiesen recibido al hijo pródigo como lo hizo su padre. Aleluya. Lo segundo es que la actitud con la que será recibido el hijo menor es de celos y enojo por parte de su propio hermano. El punto es que el hijo menor debe volver a casa y no al campo donde está su hermano. ¡Wow! Es verdad, hermano Lincoln. ¿Qué tal en una historia alterna, donde él, viendo, va a buscar a su hermano en vez de buscar a su papá? No hubiese llegado a la casa del padre, porque ni aún su propio hermano mayor, viviendo en la misma tierra, tiene el corazón del padre. Uf. Por eso no nos podemos volver a Judá. Amar a nuestro hermano, sí, volvernos a él nunca. El hijo menor debe volver a la casa del padre, no a su hermano, porque si hubiese sido así, no hubiese llegado. Qué hermoso Lucas 15, parábola del hijo pródigo, como nunca antes la habías visto, verso 29 al 32. Mas él respondiendo dijo al padre, habla del hermano mayor, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Wow, hermano Lincoln, rameras. Otro de los nombres de las tribus del norte. Esto es impresionante. Has hecho matar para él el becerro gordo. Y lo limpias. Y recibes con gran banquete y alegría. Él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y es interesante. No solo porque ya queda identificada las tribus del norte, sino que vean la diferencia entre una mentalidad religiosa versus la mentalidad de hijo de Dios. La mentalidad religiosa espera condecoraciones, lugares. La mentalidad del hijo no las necesita. Su identidad es ser un hijo. Yo quiero ser un hijo. No me importa la herencia de mi padre. Yo quiero estar en tu corazón. Ahora les hago esta pregunta y este comentario. ¿Qué momento tan difícil? Qué encuentro tormentoso el que va a pasar.
¿Qué debe ocurrir para que se restaure esta familia? Piénselo por un momento. A mí me encanta imaginar. Piensa un momento que ustedes son, al igual que yo, solo siervos en la casa del Padre, como me gusta ver. Y ven que un hijo de él vuelve. Y él me dice, lleva el becerro gordo, prepara fiesta, pero veo al hermano mayor que está, está volcado en celos. Veo al hijo mayor volcado en celos. Hermano Lincoln, pero no existe una segunda parte del hijo pródigo. Dígame, está en Lucas 16, nunca la leí. No, pero podríamos pensar juntos en las opciones para ese momento. Acompáñame. Yo te voy a poner dos opciones para que tú elijas. En la opción A, vuelve el hijo pródigo, ¿sí? Pide perdón a su padre. El padre sale al encuentro del hijo mayor, le dice, entra, tu hermano está aquí, él estaba muerto y ya está con nosotros, mira la alegría que tengo. Y cuando entra, encuentra al hermano mayor, al hermano menor. Y el hermano menor le dice, ¿qué pasa, judío? ¿Qué quieres? ¿No sabes que mi padre ahora me perdonó? Sí, ahora soy el Israel de Dios. Ahora yo tengo las promesas que eran tuyas, tengo todo. Ahora yo soy el hijo favorito de papá. Yo soy el primogénito. Olvídate, todas las cosas que eran tuyas ahora son mías. Él es mi padre y te ha reemplazado a ti conmigo. Opción B. Vuelve el hijo pródigo a casa, el padre sale a querer hablar con su hijo mayor y cuando éste quiere ingresar por obediencia a su padre, mientras están en el hecho de no sé si entrar, pero este hijo tuyo ha estado con rameras, sale este hijo pródigo, corre y abraza a su hermano. El hermano se queda estupefacto y dice, ¿qué quieres? Quiero agradecerte. Quiero agradecerte que tú de una u otra manera te quedaste más cerca que yo de mi padre. Quiero agradecerte por todo, pero tú te vendiste todo con ramera y perdiste tu identidad. Sí, sí, no me interesa esto. Yo solamente quiero servirle como un asalariado, como uno que trabaja aquí, pero papá no me ha dicho eso. Me dice que he sido pródigo, pero que he sido hijo y no quiero nada. No quiero nada, no quiero herencias, no quiero camellos, no quiero tierras, no quiero nada, solamente quiero el corazón de mi padre. Y sé que mi padre nunca va a ser feliz si tú y yo no nos amamos. ¿Qué padre sería feliz teniendo dos hijos que dicen que le ama cada uno por su lado, pero cuando se encuentran están peleando y se odian? No, quiero pedirte perdón. Quiero no volverme a ti, quiero orar por ti. Entiendo que tanto tú como yo tenemos que mejorar, tenemos que abandonarnos para volver a nuestro Padre. Pero gracias por haber cuidado de la palabra de Dios. Gracias por haber sido testimonio. Gracias porque de ti provino nuestro Mesías. ¿Cuál de estas dos opciones tomaría? Hermano Lincoln, si soy honesto, yo ya la tomé. Toda mi vida siendo cristiano, lo que hice fue señalar la opción A, señalar en contra de los judíos, decirles que ellos ya no son nadie, que yo soy Israel de Dios, sí, que sus promesas son mías, que ellos ya mataron a Jesucristo y un montón de cosas que no entendí. Cuando la opción debió haber sido la B, la opción debió haber sido, no me vuelvo a un judío, pero le bendigo. No me vuelvo, no me cambio el nombre para ser judío, pero trato de entender el pensamiento. No me vuelvo un judío ni empiezo a compartir sus rudimentos y sus cosas, pero tampoco lo ataco, porque tanto como yo tengo que abandonar un montón de cosas, ellos también. Y ese es un trabajo que solamente lo hace el Espíritu del Señor, lo hace Dios mismo. Si tu opción el día de hoy la has cambiado por la B, es el símbolo que tú quieres una familia restaurada. Y por eso el día de hoy vamos a aprender lo que son los pasos para la restauración. La palabra restauración, aunque no lo crean, también en hebreo se puede estudiar como la palabra shalom. Shalom, que viene del Strong H7965 y que su palabra raíz es H7999 y comparte otra palabra que es la H8000. Básicamente lo que hemos entendido, restaurar, es volver al estado original. Vean ustedes, esta es la palabra shalom que proviene del Strong H7965. Y vean cómo dice, seguro, estar bien, feliz, amistoso, es bienestar, bien, bueno, completo.
Dichoso, pacíficamente, delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Ahora lo interesante es que proviene de la palabra raíz, del verbo shalom, que dice ahí es estar seguro. Y vean cómo les puse la palabra original, resarcir, restitución, restauración, restituir. Y miren cómo comparte esta palabra shalom, y ahí le puse restaurar. Impresionante. Vean ustedes como allí podemos ver que la palabra shalom, que hemos entendido como paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque estoy restituido. ¿Sí? Porque Él ha traído una paz cuando me ha vuelto a mi estado original. No es la paz como hemos entendido en el griego, pax, P-A-X, ausencia de guerra. Claro que no. Tengo paz porque el Señor me ha restaurado, me ha vuelto al original, a que soy un hijo de Dios, a que puedo cumplir sus leyes y sus estatutos. Hermano Lincoln, pero ¿cuáles son los pasos? Ya entiendo que es restauración. ¿Cuáles son los pasos para la restauración? Vamos a tener 6 pasos. Paso número 1, regresan las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus. Para los que puedan o quieran entenderlo a profundidad, imagínense la figura que tiene el hijo pródigo. ¿Quién es el que vuelve primero? ¿El hijo mayor o el menor? No, el menor, el que estaba afuera, el pródigo es el que vuelve. Bueno, son las ovejas perdidas de la casa de Israel los primeros que tienen que volver. Qué tremendo, hermano Lincoln. Yo pensé que los primeros que tenían que hacerlo eran los judíos. Claro que no. Miren cómo el segundo paso es sacar del cautiverio al sur, volviéndolo a celos. ¿Sí? Estas 2 tribus que están al sur. Es interesante, hermano Lincoln, porque, como lo dice la historia del hijo pródigo, este hermano mayor estaba en el campo. Pero no es hasta que vuelve su hermano primero que él se acerca al corazón del Padre. ¿Y cuál es el tercer paso? Reconciliarse entre sí. Ese abrazo que yo les puse en la foto de los dos juntos. Abandonando toda religiosidad. No diciendo, bueno, tú eres judío, te vuelves a mí, ahora vives como yo vivo. O por lo contrario, no, tú tienes que ser como yo, tienes que celebrar las mismas fiestas que los judíos, vestirte de tal manera, cambiar tu nombre. No, reconciliación entre sí, abandonando toda religiosidad. Cuando hacemos eso, cada uno puede hacer teshuva. Ok, los dos abandonamos la enemistad, vamos a volvernos al Señor de todo nuestro corazón, como las 12 tribus, hermano Lincoln, pero si hacemos teshuva y volvemos como 12 tribus, paso número 5, volvemos a ser un solo pueblo, gobernado por Dios, Israel. ¡Wow! Ahora, si somos un solo pueblo, paso número 6, el Mesías Yeshua reinará sobre las 12 tribus. Y allí tenemos nosotros los 6 pasos para restauración. Increíble, hermano Lincoln. Pero el paso 1 somos nosotros, que estamos volviendo. Somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sí, sabes que hay mucha casa de Judá aceptando a nuestro rey, saliendo del cautiverio, tal vez con celos, pero saliendo de su cautiverio. Y este curso básico tiene ese enfoque de que es momento de reconciliarnos. Imagínate, reconciliarnos con nuestros hermanos de Judá, dejar toda conducta antisemita de odio. ¿Para qué? Para que, abandonando cada uno su religiosidad, sin yo volverme al judío y el judío volverme a mí, pues hagamos teshuvá juntos de todo corazón. Y ahí seríamos Israel y vendría el Señor. Hermano Lincoln, yo quería todo al revés. Yo quería que venga el Mesías, entonces ser un solo pueblo, hacer teshuvá, reconciliarnos, que los judíos y de último yo. No, no funciona así. Hermano Lincoln, ¿y dónde puede haber sustento de esto que, aunque una alegoría y una historia bonita, nos ha contado? Vamos juntos a los profetas. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, donde tiene por título Restauración futura de Israel, que dice así del verso 17 al 21. Hijo de hombre, le habla el profeta. Mientras la casa de Israel, hermano Lincoln, ya entendí, 10 tribus al norte, moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, y como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Hermano Lincoln, una forma de llamarle a la tribu del norte era así, inmunda. Y derramé mi ira por la sangre que derramaron, porque con sus ídolos contaminaron la tierra, los esparcí por las naciones, y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, y diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y es así. Tú cuando escuchas, ¿y qué son? ¿No? Testigos de Jehová. ¿Qué somos? Cristianos.
Ah, ¿y qué son? Somos de tal denominación y todos hablamos de Jehová, de Yahweh, de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahshua, de todo, pero resulta que cuando le preguntas sobre el nombre de Dios, sobre los atributos, las características, sobre obedecer los mandamientos de Dios, entonces no lo hace. Viven tras los ídolos, con dobles vidas, yendo en contra de la palabra de Dios. Están profanando su santo nombre. Y he tenido dolor, dice el Señor, al ver mi santo nombre profanado entre las naciones, por la casa de Israel. No dice la casa de Judá. Wow, esto es para nosotros, la restauración futura de Israel. En el verso siguiente. Verso 22 al 24. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi nombre, que profanasteis y santificaré mi nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando sean santificados en vosotros delante de sus ojos. Usted me está diciendo, hermano Lincoln, que Él lo hará por amor a su nombre. Este proceso de ser santificado en el Señor es porque Él cuida su nombre totalmente. Y os tomaré de entre las naciones en que los he arrojado, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Quiere decir que éramos inmundos. Y de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es la promesa maravillosa. Y aquí te voy a compartir uno de mis versos favoritos de la Biblia. Ezequiel 36:26. No lo olvides. Os daré corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano Lincoln, ¿cuántas veces escuché esto en la religión? Dios tiene que cambiar tu corazón de piedra y darte un corazón de carne. Está en la Biblia. ¿El punto cuál es? El punto dice que este corazón nuevo va con un espíritu nuevo. ¿Y cuál es la característica de ese espíritu? Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. AGP. Ahora, la pregunta es sencilla, ¿sí? El espíritu nuevo tiene que cumplir estas características. El apóstol Pablo dice, discernid los espíritus. Esto es hacer teshuvá. Hacer teshuvá no es hablar hebreo. Hacer teshuvá no es memorizarte pasajes. Hacer teshuvá es fe en acción. Son vidas cambiadas, porque la fe que no puede cambiar tu vida, no puede salvar tu alma. Mi pregunta para ti es, ¿estamos andando sus estatutos, guardando sus preceptos y poniéndolos por obra? Si a esto no te lleva el Espíritu, ¿qué espíritu escuchas? Porque al de Dios no. Bueno, Lincoln, pero a mí me profetizaron y me decían que yo andaba en el Espíritu. Pero cuando estabas en el Espíritu, ¿querías obedecer sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, ponerlos por obra? No, no era el Espíritu de Dios. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que todo hay que pasarlo por el filtro de la palabra. Todas las cosas, por muy elocuentes que parezcan, todas las palabras, las charlas, las profetizaciones, sí, todo tiene que ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. El día de hoy, todos aquellos que nos consideramos espirituales, todos aquellos que han dicho, yo he nacido de nuevo, yo tengo el Espíritu de Dios, a mí Dios me habla. ¿Andamos en los estatutos de Dios? ¿Guardamos sus preceptos y los estamos poniendo por obra? Porque eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no son manifestaciones fantásticas, porque un reino dividido no puede prevalecer, dijo el Mesías. Porque si la palabra de Dios dice que esto es el Espíritu, todo lo que vaya en contra no lo es. Esto es tremendo, hermano Lincoln. ¿Y ahora qué sigue? Necesito más. Bueno, ¿qué sigue de Ezequiel 36? Ezequiel 37. Vamos a leer la reunión de Judá e Israel. Dice en el verso 16 al 19. Toma ahora un palo, le dice el Señor a Ezequiel, y escribe en él para Judá. Toma luego otro palo y escribe para José, palo de Efraín. Hermano Lincoln, lo entiendo. Casa del sur, Judá. Casa del norte, José, su primogénito Efraín. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten, ¿no nos enseñarás en qué te propones con esto? Diles, así ha dicho el Señor. Yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y lo pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano. Mucha atención.
Ahora, esta alegoría es fabulosa. Ezequiel 37, verso 20. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Así que dos cosas tienen que entender. Número uno, hay un palo que dice Judá, otro palo que dice Efraín. ¿Cuál es el punto? Que este, mientras los va a sostener, van a ser uno solo en su mano. ¿Sí? Ahora, vean ustedes qué gran alegoría del reencuentro de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Pero no es lo que enseñan las naciones. Vamos a leer uno de los spots más conocidos y vamos a desmentirlo justamente como es la ausencia de conocer la historia de una familia. Vean ustedes lo que dicen sobre la unión de los dos palos. Miren lo que dice sobre todo en la parte marrón, en la segunda parte inferior. Dice, que en tu mano lleguen a ser un solo palo. Miren la explicación. En la antigüedad, en el 537 antes de la era común, los israelitas fieles salen de las naciones, dice, y vuelven a Jerusalén para reconstruirla y adoran a Dios como una sola nación. Pregunta, ¿esto es real? ¿Esto es verdadero? ¿Toda la casa de Israel, los israelitas, fueron los que volvieron a Jerusalén a reconstruirla? No, hermano Lincoln. Quienes volvieron fue la casa de Judá y solo el 5% volvió. ¿Se dan cuenta la ausencia de conocer la historia de una familia? Ahí ya no había Israel. Ahí recordemos que las ovejas perdidas van al exilio en el 722. Sí es verdad que en tiempo de, de Ezequías y de Isaías muchos volvieron, ¿sí? En la invitación de volver a las fiestas, pero fueron muy pocos. De hecho, tenemos evidencia de esto en el Nuevo Testamento. Gente de la tribu, por ejemplo, de Aser, pero eran muy pocos. La gran mayoría de los que vivían en el norte se fueron al exilio. Sigamos leyendo. Dice, en la actualidad, desde 1919, el pueblo de Dios se reorganiza y se une gradualmente para servir como un solo rebaño. Ahí está la teología del reemplazo. Según este apartado, dice que entonces la iglesia cristiana de 1919, pues es realmente uno solo. Imagínense ustedes. O sea que algunos piensan todavía, de hecho, que lo que nosotros vemos en Israel ahora, en el Estado de Israel, pues es todo Israel. No, solamente es el pueblo judío como tal. Entonces veamos lo que enseñan. Dice que de esta manera andaba Ezequiel pues con los dos palos. Pero recuerden que dice que era uno en cada mano. Por lo tanto, no es de esta manera que podía tenerlo. Ahora, volvamos al ejemplo de lo que dice la Biblia. Dice que hay dos palos y que los tiene que llevar en una sola mano. Y que cuando él los porte va a ser llamativo. ¿Sí? ¿Qué de llamativo tiene lo que estamos viendo nosotros acá? Absolutamente nada de llamativo. Llamativo sería que estos dos palos, al llevarse en una sola mano, pues se lleven de esta manera, como un estandarte. Mano Lincoln, pero esa es la forma de la cruz. Efraín y Judá. Esa es la misión de nuestro Señor. La misión de nuestro Señor es en una sola mano, pues anunciar los pasos para la restauración. Usted me está diciendo que cada vez que yo vea este símbolo que es la cruz, podría ser que cada vez que yo vea esta imagen, realmente hay algo más. Es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. ¿No dijo él mismo en la bendita palabra que toda la escritura hablaba de él mismo? Usted me está diciendo que cuando veo a la cruz tengo que ver el inicio de los pasos de la restauración. Esa cruz que grita a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vuelvan, vuelvan a casa. Es momento de volver y que cuando volvemos a casa, pues entonces llamaremos a celo a nuestros hermanos de Judá. ¿Cuántos cuando hemos querido acercarnos al Señor, acercarnos a la palabra, aprender un poco de hebreo, estudiar tal vez en un instituto bíblico y muchas veces hemos preguntado y nos encontramos a un judío diciendo, pero ¿por qué tú estudias esto? Y hablamos de nuestro amor por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, por la historia de una familia y se quedan celosos. Pero tú por qué sabes esto, tú por qué entiendes esto y tú por qué estás hablando hebreo. Ese celo lo saca del cautiverio. Y en ese momento debo dejar el orgullo y reconciliarme con él. Y decir gracias porque de ti vino nuestro Mesías. Gracias por haber guardado la palabra que hoy puedo leer. Te bendigo. Sigue en tu camino de Teshuvah como yo sigo en el mío. Porque si somos así, si hacemos Teshuvah, si somos un solo pueblo, tendremos un solo rey. Y ese rey se llama Yeshua, Yehoshua,
Jesus, Cristo, Jesús. Para terminar, dice así, en el verso siguiente, verso 21, Ezequiel 37, así dice el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Hermano Lincoln, el paso uno de la restauración. Y los traeré a vuestra tierra. ¿Y aquí nos vamos a encontrar en la tierra? Al segundo paso, sacar del cautiverio al pueblo de Judá. ¿Sí? Pero es importante que nuestra actitud sea correcta. Por eso dice el verso 22, lo haré y los haré una nación en la tierra. Ahí está. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que volver a ser un solo pueblo. Y cuando somos un solo pueblo, una sola nación, como lo dice el paso 4 y 5, viene el paso 6 y un rey será a todos ellos por rey. Nuestro rey Yeshua. Maravilloso. Ahí tenemos los 6 pasos para la restauración. Imagínense en eso. Ahora mucha atención, verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y A, andarán en mis preceptos, G, guardarán mis estatutos, y P, los pondrán por obra. Hermano Lincoln, esto es maravilloso. El paso uno, ya estamos volviendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Paso 2, mucha casa de Judá está saliendo del cautiverio. Paso 3, hoy hemos aprendido cómo reconciliarnos y amar a nuestros hermanos de Judá. Entendiendo, paso 4, que ellos tienen que hacer teshuva y nosotros también, y que no podemos volvernos ni él a la cristiandad ni nosotros al judaísmo. Hay que volvernos al Padre. Pero si lo hacemos y si tenemos una actitud correcta, el paso 5 está asegurado. Volver a ser Israel y que nuestro rey sea uno solo. Hermano Lincoln, esta historia es mucho más grande de lo que creía. Esta historia ya no solamente se trata de Abraham, de Isaac, de Jacob, de mí, sino también de mis hermanos de Judá, a los cuales amo y bendigo. Y voy a tener una actitud correcta cuando los encuentre, porque anhelo que estos pasos de la restauración sean parte de la historia de una familia. Una familia que continúa con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo y somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Hasta acá llega la grabación del día de la fe.